Y así es, llegamos a uno de los temas más difíciles, más largos y más importantes del derecho romano, que son las obligaciones. Este es el primero de los videos de obligaciones donde te voy a hacer una referencia general de lo que sería y vamos a ver los elementos, el concepto y vamos a ver la clasificación según los elementos de la misma, vamos a ver las fuentes, es decir, vamos a ver un pantallazo general de obligaciones para en los próximos videos ya meternos desde lleno cada vez más profundo. Por primera vez voy a hacer todo obligaciones completo y para que ya te quede tanto para los parciales como para los exámenes finales. Va a estar tanto en el canal de YouTube como en el IGTV. Así que comenzamos. Hola, mi nombre es Fernando y esto es Tutorías Romano. Obligaciones. Dentro de las obligaciones tenemos que ir, es un gráfico muy extenso, tendremos que ir primero a lo que sería el concepto de las obligaciones. Entendemos a las obligaciones como aquel vínculo jurídico en virtud del cual una persona, el sujeto activo o acreedor, tiene derecho a constreñir a otra, sujeto pasivo o deudor, al cumplimiento de una determinada prestación, la que puede consistir en un dare, facere, non facere o un praestare. Entonces, acá dentro del concepto de obligaciones ya tenemos los elementos que la componen. Hablamos de uno de esos elementos que es el vínculo jurídico, entendiendo como tal aquel deber del deudor de cumplir con la prestación creada por alguna de las fuentes que faculta al acreedor a compeler al obligado en caso de incumplimiento. Entonces, la creación de este vínculo jurídico que existe entre estas partes y a causa de que hay una fuente, es decir, que de dónde sale esta obligación, que bueno, las fuentes las vamos a mencionar más abajo, a raíz de esta situación se faculta al acreedor a obligar a que cumpla con la prestación. Es decir, por ejemplo, lo puede obligar jurídicamente mediante uno de los procedimientos y en caso de no cumplir aún una sentencia se le puede ejecutar de manera forzosa. Entonces, para que te fijes la importancia de este vínculo jurídico que existe entre las partes. Otro de los elementos de la obligación son los sujetos. Es decir, tenemos por un lado un sujeto activo o acreedor y por el otro lado un sujeto pasivo o deudor. Y por último, el otro elemento es el objeto o prestación. Es el acto que el deudor debe realizar a favor del acreedor y que cuyo cumplimiento se puede exigir por medio de una correspondiente acción. Bueno, es decir que si yo realizo un contrato con vos, consistiría en la entrega de la cosa a cambio de un pago de dinero, porque en este caso, en el contrato de compra-venta, tendríamos dos prestaciones. Entonces, la prestación sería el acto que el deudor debe realizar a favor del acreedor. Entonces, y ahí serían lo que son los tres elementos. Me quedé pensando en el ejemplo. Bueno, entonces, a raíz de ello ya vimos lo que es el concepto y lo que son los elementos de las obligaciones. Entendiendo a las obligaciones primero y principal como un derecho personal, es decir, dentro de los derechos personales tenemos a las obligaciones. Así que bueno, ya tenemos el concepto y sus elementos. Ahora, vamos a un punto que es bastante extenso, que justamente este es uno de los puntos que voy a desarrollar en los siguientes videos. Ahora los vamos a ver así a grandes rasgos y después vamos a profundizar, porque si no el video duraría muchísimo tiempo. Entonces, la fuente de las obligaciones tenemos como primera medida, en la primera época, a Gallo. Gallo decía, bueno, las obligaciones emanan, o sea, nacen de lo que serían los delitos, de lo que serían los contratos y otros tipos de causa colocaba él, no especificaba.
Entonces, a raíz de ello, y ya desarrollándolo un poquito más, en la época de Justiniano, Justiniano dice, bueno, la fuente de las obligaciones van a ser los delitos, los contratos, los cuasidelitos y los cuasicontratos. Acá te los voy a ir mencionando a los delitos, por ejemplo. Dentro de los delitos tenemos el furtum, la iniuria, el daño iniuria datum y la rapiña. Estos los vamos a ir, como dije anteriormente, desarrollando a medida de que vayamos avanzando con los videos de obligaciones, que van a ser varios. Luego tenemos los contratos, que es aquel acuerdo de dos o más voluntades, que está dentro del manual de Argüello una definición de Pietro Bonfante que está muy buena. Siempre tenés que recordar que es un acuerdo de dos o más partes o voluntades. Luego tenemos, dentro de la clasificación de los contratos, tenemos los contratos verbales, donde tenemos la sponsio y la stipulatio, donde recordás que estos eran los contratos en los cuales las partes se comprometían mediante la utilización de las palabras. Es decir, que el contrato se perfeccionaba con el uso de las verbas. Luego teníamos los literales, que estos tipos de contratos se perfeccionaban por la escritura, como es en la nómina transcripcia, la chirógrafa y la síngrafa. Luego tenemos uno de los contratos más importantes, que son los contratos reales, aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Caso del mutuo, el comodato, la prenda y el depósito. Es decir, estos son los que serían los contratos reales. Luego tenemos los contratos consensuales, en los cuales tenemos el más importante de todos, que es la compraventa, la sociedad y el mandato. Luego tenemos los tipos de contrato que se llaman innominados, que tenemos la estimatum y el precario. Luego tenemos, es decir, ya vimos lo que serían todos los contratos, todos los delitos, y ahora vamos a lo que serían los cuasidelitos. Los cuasidelitos son aquellas situaciones en las cuales existe culpa, es decir, que algo ocurre no con la intención de hacerlo, que sería dolo, sino por culpa, por una negligencia. Entonces, dentro de los cuasidelitos tenemos estos nombres que están todos en latín, que son bastante complejos de recordar, como el effusum et deiectum, el positum et suspensum, el si iudex litem suam fecerit, la responsabilidad de los nautae cauponis stabularis. Bueno, ¿qué es lo que suele ocurrir en los exámenes? Vos no te vas a acordar estos nombres en latín. Entonces lo que vos podés hacer es recordar en qué consiste cada uno de ellos. Pero ahora no los vamos a desarrollar, sino más adelante, cuando ya veamos lo que son los cuasidelitos, en otros videos. Luego tenemos los que son los cuasicontratos, que la característica que tiene es, como yo te dije, que en los contratos había un acuerdo de dos o más voluntades. Acá tenemos que no existe tal acuerdo, por eso, pero es una figura similar a lo que sería un contrato. Cuasicontrato se podría decir que es un casi contrato. Tenemos dentro de ellos la gestión de negocios, el enriquecimiento injusto y la comunidad incidental. Luego tenemos esta clasificación, que es lo más importante que por ahí vamos a detallar en este video, que es la clasificación de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones las vamos a realizar según sus elementos, es decir, según el vínculo, por ejemplo. Según el vínculo podemos hablar de obligaciones civiles y naturales y obligaciones civiles y honorarias. Bueno, según el vínculo podemos decir que las obligaciones civiles y naturales, dentro de ellas teníamos a la civil, que tenía una acción para exigir el cumplimiento. Es decir, que yo con una obligación que nace del ius civili tenía una acción para realmente que me cumplan ese contrato. Porque si me lo cumplen, no necesito hacer ninguna acción. Es lógico. Entonces, ante esta situación, el ordenamiento jurídico a mí me ampara con una acción para exigir el cumplimiento. La natural
es aquella que no tiene una acción, por ende no se puede reclamar. Entonces, hoy en día en nuestro Código Civil y Comercial se quita esto de obligaciones naturales y se colocan como deberes morales. Yo lo menciono esto porque todo esto que estamos viendo, casi todo, está dentro del Código Civil y Comercial. Bueno, luego tenemos obligaciones civiles y honorarias. La obligación civil es aquella, por supuesto, nacida dentro del ius civile, y la obligación honoraria son aquellas acciones creadas por el pretor. Siempre que hablemos de derecho honorario, hablamos del pretor. Luego, en la evolución de Roma, desaparecida esta división entre civil y honoraria, que ya no tenía sentido en Justiniano, directamente no existe. Bueno, luego tenemos según los sujetos. Acá presta bastante atención porque esto, cuando vayas más adelante a ver la materia de obligaciones, que sería Civil 2, obligaciones y responsabilidad, Civil 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahue, vemos Civil 2. Tenemos, según los sujetos, sujetos fijos. Es decir, en los sujetos fijos yo sé quién es el acreedor y quién es el deudor desde el principio. Es decir, los dos están determinados y van a ser desde que nace la obligación hasta que termina la obligación los mismos. ¿Sí? Entonces, yo me comprometo con vos a hacer un negocio y vos sabés quién soy yo y yo sé quién sos vos. Desde que nace la obligación, desde que tenemos alguna de las fuentes de esta obligación, hasta que la misma termina. Entonces, ahí hablamos de sujetos fijos. Ahora viene el tema con los sujetos variables. En los sujetos variables lo que ocurre es que no se conocen desde el principio, o en el transcurso de la obligación por ahí cambian y no se sabe con claridad quiénes son los sujetos dentro de esta obligación. Entonces, dentro de lo que sería esta obligación, hablamos de obligaciones ambulatorias o propter rem. Esto lo vas a ver en obligaciones y son lo que se denomina ambulatorias porque se dice que viajan con la cosa, este tipo de obligaciones. Y por último, dentro de los sujetos, hablamos de sujetos múltiples, es decir, cuando tenemos varios deudores, varios acreedores o varios de ambos. La primera clasificación que tenemos dentro de esto son las parciarias. En las parciarias tenemos que, habiendo varios deudores o varios acreedores, ellos se obligan por una parte de la prestación al cobro de una parte de ella. Que hablamos de las simplemente mancomunadas. ¿Qué significa esto? Que tenemos, suponete, un acreedor y 5 deudores. La prestación la vamos a dividir en 5 y cada uno de estos 5 tiene la obligación de pagar un quinto de esta obligación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerlos en números directamente. Tenemos un acreedor que le presta 100 pesos a estas 5 personas. Cada una de estas personas, y haciéndolo así de manera sencilla, debería 20 pesos, nada más. Pagando cada uno de ellos sus 20 pesos, quedaría cumplida la obligación. Entonces, viste que dice, habiendo varios acreedores, ellos se obligan por una parte de la prestación y los acreedores se obligan al cobro de una parte de ella. ¿Sí? Bueno, eso serían las simplemente mancomunadas dentro de lo que serían las parciarias. Menciono esto simplemente mancomunada porque esto se encuentra dentro del Código Civil y Comercial. Luego continuamos con lo que son las cumulativas. Las cumulativas, hablamos de que cada uno de los acreedores podía pretender por entero la prestación sin que el pago realizado por uno libere el resto. Es decir, por ahí me río en esta porque muchas veces me preguntan, pero no tiene sentido. Y no, por ahí no tiene sentido entenderla de esta manera, pero es así. Y acá inclusive te puse un ejemplo. Entonces, nosotros volvemos al ejemplo anterior. Tenemos un solo acreedor y 5 deudores. Ese acreedor le vende la misma cosa
a los 5 acreedores. A los 5 deudores, perdón. El acreedor le vende la misma cosa a los 5 deudores. Razón por la cual cada uno de ellos le debe pagar por entero la prestación. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que yo te puse acá, que está en el manual, dice que una persona que vende separadamente la misma cosa a varias personas. Esto sería una obligación del tipo cumulativa. ¿Sí? Bueno, luego tenemos lo que son las obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias es que cada uno de los varios deudores está obligado a pagar, a cumplir, o en su defecto, cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad de la prestación. Acá hablamos de que volvamos al mismo caso de un acreedor y 5 deudores. Tenemos un acreedor que le puede exigir a cada uno de estos 5 deudores la totalidad de la prestación, ¿sí? Es decir, paga uno de ellos y libera al resto, como dice ahí. Cuando paga uno, libera al resto, ¿sí? Entonces, pero esto no es que se presume, por así decirlo. Esto es importante que vos sepas que esto debe surgir de manera expresa, ya sea por acuerdo de las voluntades, ya sea por testamento, ya sea por ley. Esto según el derecho romano, ¿sí? Entonces, en las solidarias, cada uno de los, si tenemos varios deudores, cada uno de ellos debe pagar la totalidad de la prestación. Y lo que ocurre también, que más adelante, por ahí rebuscándonos un poco más, luego se le podría, este que pagó podría cobrarle al resto, pero bueno, eso es otro tema. Ahora lo que me interesa que sepa es que cada uno pagaba por entero la prestación y libera el resto. Lo repito muchas veces porque es sumamente importante y lo suelen preguntar mucho. Además de que es importante para el resto de la carrera. Luego tenemos, según el objeto, tenemos objeto divisible o objeto indivisible. Tenemos objeto divisible, son aquellas cuando la prestación se la puede cumplir por fracciones, ¿sí? Por ejemplo, entrego una suma de dinero. No creo que requiera mayor complejidad esto. Por lo general, las divisibles son aquellas que constituyen un dar, ¿sí? Luego tenemos las indivisibles. Las indivisibles es lo contrario al anterior, donde la prestación no se puede fraccionar en partes materiales, como por ejemplo la obligación del arrendador de dar uso y goce de la cosa dada en arriendo. No le puede dar por partes esto, se lo tiene que dar sí o sí de una sola manera. Entonces, el ejemplo el tipo de prestaciones que pueden darse dentro de estos objetos indivisibles serían las faceres, que constituyan un hacer, ¿no es cierto? Luego tenemos las específicas y genéricas. Las específicas hablamos de una cosa individualmente determinada, y en las genéricas hablamos del objeto determinado de la prestación era determinado en su género. Esto es muy sencillo. Con las específicas, te puse acá ejemplos, hablamos de una moneda de Marco Aurelio. Yo digo una moneda de Marco Aurelio, algo estoy siendo súper puntual, es decir, no quiero cualquier moneda, quiero una moneda de Marco Aurelio, ¿sí? Estoy siendo puntual. En cambio, si es genérica, yo digo una moneda, cualquier moneda, no hace falta de que sea tan específico. Eso sería básicamente la diferencia entre objeto específico u objeto genérico. Y por último tenemos lo que son las, según el objeto, alternativas y facultativas. Las alternativas son aquellas donde el deudor tiene que cumplir una sola prestación, entre dos o más disyuntivamente indicadas. A ver, el deudor tiene, suponete, 3 prestaciones las cuales puede elegir, ¿no es cierto? Y pagando una de estas 3 prestaciones ya se libera. No, es como que teniendo 3 prestaciones por cumplir, con el pago de una sola se libera. Eso sería alternativa. Por ejemplo,
lo que ocurre acá es que la elección del objeto correspondía al deudor. Es decir, el deudor decía qué es lo que iba a pagar. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Yo tenía, para cumplir la obligación con vos, yo te podía dar o un esclavo o equivalente en dinero o animales de carga. Entonces yo elegía quedarte a vos de estas tres prestaciones para liberarme. Te daba el dinero, por ejemplo, y me liberaba. Sin perjuicio, más allá de que puse acá que la elección del objeto correspondía al deudor, en algunas ocasiones se podía determinar también que corresponda al acreedor. Esto tenía que ser por ahí siempre de manera convencional, ¿no es cierto? Pero el principio general es que elegía el deudor. Y por último tenemos las facultativas. Las facultativas teníamos que el objeto, recaía la prestación sobre un objeto determinado. Entonces cabía al deudor la facultad de liberarse entregando otro objeto que no fuera el debido. O sea, vos tenés una obligación que es, no podés cambiarla, no podés elegir como en la anterior. Pero eventualmente, vos podías liberarte entregando otro objeto que no fuera aquel que debías de manera en un principio. Entonces, acá el ejemplo que te da el manual es: el amo cuyo esclavo hubiera cometido un delito estaba obligado a entregarlo a la víctima, pero podía no hacerlo pagando una pena pecuniaria a modo de indemnización. ¿Viste cuando los esclavos, por ejemplo, por ahí tenía algún problema, se lo entregaba en Noxa, ¿no es cierto? Entonces, o vos entregabas en Noxa ese esclavo, o podías pagar, pero no es que podías elegir, vos tenías la obligación de entregar el esclavo, pero eventualmente, por eso dije anterior, eventualmente, pagando una pena pecuniaria a modo de indemnización, podrías liberarte de este tipo de obligación. Bueno, acá hicimos en muy pocos minutos una síntesis muy completa de lo que sería obligaciones. En los próximos videos ya vamos a empezar a desarrollar lo que serían los contratos, los delitos y bueno, y todo lo que tiene que ver con esto inmenso que son las obligaciones. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.